si uno no está trabajando en algo que no tiene pasión, los resultados se van a ver afectados por eso, ¿no? Sí, hay que saber controlarse, ¿no? Es un estrés, ¿no? Pero yo estoy trabajando en esto, estoy haciendo lo otro, y cuando me preguntaban, tipo, ay, ¿qué vas a hacer después? Justamente es una de las preguntas. eh, no sabía responder. Yo desde mi posición, desde lo que más me gusta hacer a mí, que es tecnología, que es ingeniería, cómo yo puedo aportar eso para mejorar la vida de las personas, ¿no? Esa fue la pregunta que más o menos por ahí me fui haciendo. Medicina, yo miraba a mi hermana siempre con aquellos grandes libros, leyendo, sino con el PDF. Entonces, no era lo que yo quería, ¿no? También yo estaba buscando esa parte de equilibrio, calidad de vida, relación, trabajo. Estaba buscando más un equilibrio y creería que el tema aquí en Europa pues está mucho más balanceado en ese sentido, ¿no? Hay lujos que uno ya no puede tener, ¿no? En Guatemala tenía mi casa, jardín, tenía otras cosas. Aquí pues tengo que compartir cuarto, no comparto cuarto, sino comparto una casa con más personas, otras culturas. Muchas de las cosas que uno actualmente tiene y no consigue apreciar que viviendo en la casa de sus papás, ¿no? Realmente a veces uno no se da cuenta del esfuerzo maratónico que hacen dentro de casa, ¿no? Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. ¿Cuándo creen que es el momento adecuado, el momento oportuno para definir ese trabajo ideal al que se quieren dedicar prácticamente el resto de sus días en su carrera profesional? Pongan número uno si piensan, bueno, eso es algo que yo debiera haber definido desde la secundaria, por eso es que definí la carrera que estudié, porque ya tenía una visión de más o menos qué es lo que quiero trabajar en el futuro. O pongan número dos si piensan, no, eso es una locura, yo en la secundaria no estaba pensando en eso, lo que más o menos tenía claro era quizá la carrera que me gustaba, por eso entré a esa carrera y luego ya la carrera avanzada, pues definir más o menos cuál sería mi trabajo, cuál sería esa profesión en la que quería hacer. O pongan número tres y dicen, no, si yo quizá cuando llegue a cuarto, quinto año, cuando me esté graduando, empezaré a ver cuáles son los trabajos que me gustan y cómo se van alineando estas cosas y para ver cuál es mi trabajo ideal. Así que pongan número uno, pongan número dos o pongan número tres. Y con eso, mientras se siguen ahí llenando las respuestas, pasamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hola Luis, buenas tardes, buenas noches, gusto de tenerte por acá. Buenas tardes, Esteban, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿También? Bienvenido, bienvenido, contanos dónde estás, desde qué parte del mundo nos estás escuchando y estás uniéndote con nosotros. Pues yo actualmente estoy Porto, Portugal, está en la parte del norte de Portugal. Pues es una ciudad bastante turística. Para darles un poco una idea, es una ciudad muy turística, muy internacional, y pues la verdad que me ha acogido con los brazos abiertos desde el momento en que llegué, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Y qué estás haciendo en Porto, Portugal? Contanos, ¿a qué te dedicas o qué haces por allá? Ok, yo le llamo que, bueno, estoy estudiando mi maestría, ingeniería biomédica, y también formo parte de un proyecto de investigación en el cual estoy realizando investigación biomédica, ¿no? Estoy justamente haciendo las dos cosas al mismo tiempo por el momento, ¿no? Así que estudiando maestría en ingeniería biomédica y haciendo investigación en ingeniería biomédica, ¿no? Y regresando a la pregunta original que viste aquí, ya más o menos cómo están contestando los participantes en el chat. ¿Cómo era tu situación? ¿Vos definiste desde la secundaria voy a estar haciendo investigación biomédica cuando después de graduarme? ¿O lo decidiste en la universidad? ¿O en qué categoría Bueno, te pones vos? yo le pondría en 3.2. Parecería que mi decisión fue 3.2, ¿no? Pero yo creo que ha ido evolucionando un poco, ¿no? O sea, si bien tenía desde la secundaria que yo quería estudiar algo relacionado a tecnología y más o menos diseñar productos, siempre iba orientado en esa parte, ¿no? Después, pues en la universidad yo decidí estudiar ingeniería electrónica. Me gustó toda la parte de sensores, toda aquella parte, todo que algo que el ser humano iba a utilizar, ¿no? Más o menos por ahí. Y creo que en el trabajo, al final me terminé dando cuenta que lo que más me gustaba era la parte biomédica, ¿no? No trabajé nada en la parte biomédica de mi trabajo anterior, pero justo me di cuenta que por ahí era la vertiente y por ahí estoy buscando nuevos caminos al día de hoy, ¿no?
Correcto, porque en tu época, recordanos, no existía la ingeniería biomédica todavía en la universidad cuando vos estudiaste electrónica. No, 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 no. Solo había ingeniería electrónica y mecatrónica en su momento, ¿no? Que estaba entre esas dos, pero me decidí por ingeniería electrónica en su momento. Ujú. Yo sé que estudias la carrera de ingeniería electrónica, tranquilo, ¿y en qué momento empieza a despertar esa idea de acercarte algo a la biomédica? ¿Fue ya más avanzado? Cuando decís 3.2? ¿Eso fue posiblemente después de graduarte? Contanos ahí un poquito. Sí, no, para darles un contexto también, mis dos papás son médicos, también tengo una hermana médica, entonces quiera que no, aquella parte, aquel contexto de querer ayudar a las personas, el poder brindar algo mejor a la sociedad, ese dar esa parte siempre lo tenía dentro de mi cabeza, ¿no? Pero realmente más fue en la parte ya del trabajo, que fue ese clic, te diría yo, que fue que yo estaba haciendo más relacionado a la parte de mantenimiento, más la parte de máquinas y no sentía esa pasión, ¿no? No terminaba de sentir esa pasión que realmente yo lo llamo que si uno no está trabajando en algo que no tiene pasión, los resultados se van a ver afectados por eso, ¿no? Claramente. Y, y ahí es donde entran las decisiones importantes, ¿no? Porque hay quienes pueden decir, bueno, ya tengo un trabajo, ya estoy tranquilo y aquí está resuelta la vida, o por otro lado, bueno, el ser genuino y empezar a tomar esas decisiones. Pero antes de empezar ese tema que es sumamente interesante de abordar, cuando vos estudiaste tu carrera de ingeniería electrónica, ¿trabajaste mientras estudiabas? Trabajé el último año. Yo lo que hice era, trabajé en un colegio que se llamaba Bibliotec y daba Ujú. clases desde matemáticas, ciencias. Era un híbrido, profesor científico, varias clases, varias edades. Me desenvolvía bien en las ciencias, ¿no? O sea, estabas ocupado, estabas atareado y eso lo hacías mientras estudiabas. Eventualmente llega el momento de graduarte. ¿Qué haces para graduarte? ¿Haces tesis? ¿Haces megaproyecto? ¿Cómo fue tu proceso? Pues realmente creo que ahí fue una combinación porque yo había elegido megaproyecto inicialmente. Ujú, Yo trabajé en el megaproyecto de un animatrónico. ujú, Ese era el proyecto que yo estaba haciendo. Pero dentro del megaproyecto, pues tuvimos que hacer la transición hacia una tesis. Entonces, oficialmente yo salí con una tesis y lo que yo hice fue que me encargué de toda la parte de reconocimiento de emociones a partir de la cámara y poder simular estas en un animatrónico. Eso era lo que ujú. me dediqué. Y cuando te graduaste, ¿qué decidiste? Bueno, ¿cómo era tu panorama? ¿Empezaste a buscar trabajos en lo que querías? ¿O empezaste a buscar maestrías? ¿O cómo fue tu situación cuando llega ese título y dices, bueno, ya soy ingeniero electrónico, el mundo está abierto a mis pies, todas las oportunidades del mundo están disponibles para lo que yo quiera? ¿Cómo fue la vida en ese momento? Bueno, creo que también es mucha incertidumbre, ¿no? Realmente Ujú, hay que hablarlo como es. Siempre uno traía las metas del colegio, pronto aquí, quinto bachillerato me gradúo, ahora la U, era quinto año me gradúo, y realmente es un panorama completamente diferente el que uno tiene al graduarse de la universidad versus otro, porque no hay una meta trazada. Realmente yo lo que tenía que era trabajar, sabía que tenía que trabajar, tenía un crédito que pagar de parte de la universidad, entonces también tenía eso, y también esa primera experiencia de poder generar dinero, que ese trabajo que tuve en mi último año, también uno le empieza a agarrar el gusto al dinero, ¿no? Al poder, no sé, comprarse alguna cosa o poder tener esa libertad, creería yo. Entonces, fue aplicar ahí sí que fue aplicar a varios trabajos, ¿no? Realmente era aplicar casi que a lo que me saliera, sí buscando algo relacionado a ingeniería, pero no era algo que yo quería, esto en específico, no fue así. Realmente fue una maratonada de enviar CVs para que alguien contestara, ¿no? porque ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Y no todos tenemos realidades diferentes, pero uno de los grandes mitos es de que, bueno, por haberte graduado de una buena universidad, posiblemente la mejor facultad de ingeniería del país, pues bueno, todas las compañías se van a estar peleando por vos y tu perfil, pero la verdad, al menos eso en mi caso no sucedió. Me imagino que en el tuyo tampoco, por la manera en la que estás contando, ¿no? No fue tan dramático. Realmente, al final del día, si lo quisieras ver así, tuve mucha suerte, entre comillas, ¿no? Porque bueno, yo me gradué, presenté mi tesis y finalicé mis cursos en el 5 de diciembre. Todavía me recuerdo Ujú. exactamente de la fecha, del estrés que pasé yo antes de presentar mi tesis. Y literalmente pasé enero, febrero sin trabajar, sin estudiar. Y en marzo, pues ya había conseguido trabajo, ¿no? Pero Ajá. sí, no es algo que nos están ofreciendo ya el trabajo, no saliendo. No funciona así. Tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Hay que ir a tocar puertas y a veces hay que tocar bastantes puertas. Hay quienes se tardan, qué sé yo, mandan 50, 60, 70 currículums y nada. Hay otros que pasan 6 meses buscando. Los que se graduaron justo a la época de la pandemia, entiendo que fue incluso un poquito más complicado. ¿En tu caso existía algún trabajo ideal que visualizabas? ¿O eso no Mm, era, no mm, era parte de... Estabas abierto, como dijiste,
a cualquier aplicación de la ingeniería en general? Pues, realmente yo quería más un trabajo, yo eso es lo que siempre he tratado, un trabajo de ingeniería, que Ujú. realmente más que darle una gestión de administración, muchos trabajos que nos graduamos de ingenieros en Guatemala, terminamos siendo más unos gestores, más unos administradores, o inclusive damos mantenimiento o algunos otros dependiendo de cada carrera, pero yo sí quería un trabajo más relacionado a diseño, más investigación y desarrollo, ¿sí? Más Ujú. enfocado en esa parte, pero realmente eh, hay que estar abiertos también, ¿no? Hay que estar abierto, especialmente en un lugar como Guatemala, porque cuando decís quiero investigación, quiero desarrollo, tecnología de punta, ingeniería, o sea, las opciones quizás no son muchas, ¿no? Pero eventualmente, como bien decís, bueno, ya estudiaste, ya tienes un título, pues hay que empezar a aplicar lo que aprendimos, ¿eh? Y especialmente si tenés un crédito financiero, pues bueno, hay que empezar a pagarlo, hay que empezar a retornar. Así que aplicaste a muchas empresas, pasaste la Navidad tranquila con la familia, viene enero, viene febrero y empieza a salir una oportunidad. ¿Dónde se da esa primera oportunidad laboral ya como profesional de la ingeniería? Ok, yo entré como trainee en la empresa PepsiCo Guatemala. Para los que no tengan referencia, es donde se fabrican toda la parte Frito-Lay, que serían Tortrix, Doritos, toda la parte de snacks. Pues justamente la fábrica está en Guatemala para todo eso y pues PepsiCo es el que genera y administra esos temas, ¿no? Ujú. Así que una oportunidad bastante interesante en una compañía de buena reputación, bastante establecida, con operaciones importantes en el país y en la región, pero no necesariamente en ingeniería y en desarrollo y tecnología, ¿no? Así que contanos cómo fue la experiencia ahí. Bueno, entras como trainee y en qué consistía el trabajo. Ok, realmente entra uno como trainee, pero yo le llamo que es un bautizo forzado, ¿no? Es una de esas empresas, como lo habías comentado, es una empresa enorme y por lo mismo el ritmo es al 200%, ¿no? La primera semana de iniciación, sí, nos llevaron a hacer las rutas, nos llevaron a conocer la planta, nos llevaron a conocer todas las oficinas, pero a partir de la segunda semana es que consistía en mi proyecto, por lo menos era toda la parte de las bodegas de la planta, más relacionado tipo bodega, repuestos, suministros, todo lo que relacionado como que a la parte no operativa. Y entonces fue un proyecto de hacer un levantamiento, de conocer a la gente, de estar el día a día ahí. Y al final del día ok, ese es su proyecto y es poder cada quien tener esa responsabilidad, que eso es lo que va a dar resultados, creer en eso. Es una mezcla bastante interesante, ¿no? De retos que uno tiene, ¿no? Mezcla bastante interesante. ¿Y cuánto tiempo duró ese periodo de trainee o de entrenamiento? Porque entraste en esa categoría como de, bueno, es un primer ingreso, estás recién graduado, estás aprendiendo, no tenés experiencia profesional en producción, en planta, o sea que te dan ese periodo de inducción. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Realmente eran 18 meses, porque así inicialmente era que nosotros teníamos que hacer 9 meses en una función y 9 meses dentro de otra función. O sea, así es como estaba idealizado el proyecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando yo estaba presentando el primer proyecto, que era bodega de repuestos, justo cayó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces ya no pudimos rotar, sino entonces nos quedamos en la posición que estaba. Entonces tuvimos que sufrir algunas modificaciones, como todo el mundo tuvo que adaptarse al tema de la pandemia, pero sí fueron 18 meses, inclusive Ujú. todavía se extendió un poco más, porque por lo mismo el objetivo de estos programas es capacitar a la gente joven sin experiencia para buscarle una posición dentro de la compañía. En mi caso, teníamos que terminar creo que 2, 3 meses antes y nos extendieron esos 2, 3 meses en lo que buscaban justamente cuál iba a ser la posición en la que yo me iba a quedar dentro de la compañía. Sí. Ajá, o sea que prácticamente te agarró la pandemia en medio del programa. Afortunadamente entraste antes de la pandemia, porque imagino que si te hubiera agarrado la pandemia hubiera sido muy difícil encontrar el trabajo. Pero bueno, se da la oportunidad, entras, haces todas estas cuestiones con los retos ilimitantes de la pandemia, se acaba el periodo. ¿Y qué sucede después? ¿Te asignan a un Sí, departamento, a un área en específico? me asignaron a la parte de operaciones, en la parte de mantenimiento. Yo era ¿cuál era el puesto específicamente? Era warehouse, era un nombre fancy técnico que las empresas le gustan colocar, pero realmente era una administración de las bodegas de planta. Esa era mi gestión que yo hacía, pero de la parte de mantenimiento, siempre ligado a esa área, ¿no? Y para los que no estén muy al tanto de las labores de mantenimiento, especialmente si son reactivos o preventivos o como sea, me imagino que estás con un teléfono disponible casi que 24 horas al día y la vida no para, o era más tranquilo de que, bueno, de 8 a 5 me voy a la casa, descanso y se acabó.
Ok, bueno, realmente cuando yo estaba solo en la parte de bodega inicialmente, sí era 8 a 5, inclusive tenía mi rutina de hacer ejercicio, pero ya cuando llegó la responsabilidad del puesto diferente, pues yo le llamo que es dos teléfonos en la mano, ¿no? Porque era el personal, era el del trabajo, era con otro ojo en una reunión, otro ojo en un correo. Sí, hay que saber controlarse, ¿no? Es un estrés, ¿no? Pero no es que era así todos los días, no vamos Ah. a hacer eso, pero sí hay que saber manejar ese estrés, ¿no? Y entonces se podría decir que al final son experiencias enriquecedoras en la etapa en la vida en la que estás, ¿no? Porque tenés tu proceso de aprendizaje, luego vas creciendo, te dan esas oportunidades. Si bien es cierto que hay más estrés, pero eso va de la mano con más responsabilidades. Esperamos que haya un mayor ingreso. Entonces las arcas empiezan a estar en positivo. Esperemos que las deudas empiezan a liquidar y uno empieza a estar tranquilo, ¿no? Porque me imagino, especialmente en un contexto como en Guatemala, bueno, que vivís en la casa de tus padres, algo que te cases o te hayas portado muy mal, que te hayan echado de la casa, uno está tranquilo y el dinero Ah, empieza a to- ingresar, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso es de las satisfacciones, pues por lo menos lo que fue mi experiencia, 2, 3 meses conseguí pagar el crédito y creo que no, ir ahorrando eso, como vas diciendo bien, son experiencias y todos son aprendizajes. Y a medida que la responsabilidad va aumentando, también va aumentando también el salario. Eso totalmente, eso funciona así en la vida, ¿no? Es parte de... Y eso es parte de, ¿no? Y aquí empieza entonces a surgir ese pequeño detalle, ¿no? De que, bueno, estás en una buena empresa, tenés un buen trabajo, estás creciendo, se ve un panorama de crecimiento profesional en esas grandes corporaciones, y entonces empieza uno a preguntarse, bueno, ¿me acomodo? ¿Ya estoy tranquilo? ¿Aquí me quedo porque todo está funcionando bien? ¿O empieza a salir esa espinita de que, bueno, sí es bien cierto que estoy bien y todo está bien, pero no es esto realmente lo que yo quiero hacer el resto de mis días, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a nacer o generarse en vos esa idea de me quiero ir y quiero buscar otras cosas? Contanos un poquito más de cómo fue esa experiencia. Yo creo que no hay como un momento en específico, ¿no? Creo que es parte de las experiencias que uno va teniendo y uno va a ir desarrollando esa idea, pero también hay que nutrir esa idea. Yo siempre le llamo que cuando a veces, no sé, entre conversaciones muy informales me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando en esto, estoy haciendo lo otro. Y cuando me preguntaban, tipo, ¿qué vas a hacer después? Justamente es una de las preguntas. eh, no sabía responder, la verdad que no sabía responder, no tenía esa misma pasión, esa misma, entonces decía yo, por aquí no es, o sea, necesito buscar algo más, ¿no? Entonces, es una idea que uno tiene que ir nutriendo y por lo menos personalmente sirve platicar con la gente y uno cuando está platicando de eso y ve la reacción de otra gente y tu propia reacción, vas viendo, creo que sí, este es mi camino o, ¿sabes qué? Creo que hay que virar, hay que cambiar de dirección, creo que es parte de, ¿no? Pero entonces, cuando estás ahí en el trabajo, podemos decirte que se ahorró una buena cantidad de dinero, estás bien. ¿Y en qué momento empieza entonces a nacer más esa inquietud de, bueno, quiero irme a explorar el área de ingeniería biomédica? Porque eso es algo totalmente, Sí, ¿cómo no, decir? Es completamente, un giro bastante amplio con respecto a estar en una fábrica de papalinas, si lo podemos llamar de esa forma, ¿no? completamente. Realmente yo lo veo de dos maneras, y creo que es algo que lo platicamos ya en su momento. Una de las cosas que a mí, cuando me preguntan a mí qué quieres hacer en la vida, si le preguntan a uno, quiero hacer dinero, o yo quiero llegar a ser campeón de la serie mundial, o quiero ser campeón del mundo, diría alguien. No, en mi caso, yo siempre he dicho que hay que dejar un legado, yo quiero dejar un legado. Ujú. Y ese legado para mí es no sé, creer que se puede mejorar este mundo, la vida de las personas, y creo que fue perfecto. Yo desde mi posición, desde lo que más me gusta hacer a mí, que es tecnología, que es ingeniería, ¿cómo yo puedo aportar eso para mejorar la vida de las personas, ¿no? Esa fue la pregunta que más o menos por ahí me fui haciendo, y pues al parecer para mí, ingeniería biomédica es la parte que me está permitiendo hacer esas dos cosas, ¿no? Ujú. Y aquí cuando estás tocando ese tema tan profundo de hacer algo en beneficio de la humanidad, me imagino que también se pone en cuestión, bueno, sin entrar a detalles de cómo decirlo, es una buena compañía, tenés una buena profesión, te están pagando bien, pero quizá las papalinas no es realmente lo que más beneficia a la humanidad. Incluso algunos tienen la connotación de que, bueno, eso daña el organismo de cierta forma. O sea que ahí también hay un elemento de cuestionarse, estoy en el lugar adecuado, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Si bien es una compañía de alimentos súper grande y todo eso, no era, y como lo dicen en la empresa, ¿no? Creamos sonrisas, y efectivamente, ¿quién no le gusta comerse una chip, ¿no?
pero yo lo que quiero es cambiar la vida de las personas, ¿no? Es un mindset completamente diferente, ¿no? Y no sé Y ahí cómo se decirlo, pero empiezan a activar esas cuestiones. Y otra pregunta que puede surgir aquí para la audiencia es, bueno, cuando venís de un gremio, es decir, de un círculo familiar tan fuerte con respecto a la profesión médica, que mencionaste tus padres médicos, tu hermana médica, es decir, hay una vocación de servicio a la humanidad desde tu hogar, desde tu ambiente, ¿no? ¿Y cómo fue que vos paraste estudiando ingeniería y no siguiendo lo que se podría decir estaba ya en la casa esperando de que, bueno, quizá hubieran dicho, puede ser médico también, ¿no? yo lo resumo en dos cosas importantes. Primero, en su momento todavía tengo un poco de dificultad. No soy la persona más adherida a la lectura. No me gusta, no tengo el hábito realmente. Me cuesta muchísimo. Lo he tratado con pequeños libros y todo. Y realmente, mm, medicina, yo miraba a mi hermana siempre con aquellos grandes libros, leyendo, sino con el PDF. Entonces no era lo que yo quería, ¿no? Y realmente aquella escena de estar en la computadora, tecnología, me llamaba muchísimo la atención. Entonces fui más por aquella vertiente que me iban bien las matemáticas, conseguía tener unas buenas notas y pues yo creo que fue más por ese camino y porque la verdad, aparte de la lectura, no era lo mío, ¿no? Pero estamos luchando para eso, ¿no? Estamos queriendo hacer el hábito, ¿no? Y cada quien tiene sus habilidades y sus cuestiones, ¿no? Y lo importante es de que fuiste genuino, tuviste esa visión de decir, bueno, la lectura no es lo mío, yo no quiero estar quemando las pestañas el resto de mis días, tengo esta pasión o esta inquietud o esta inclinación hacia la tecnología, esto me gusta y te estudiaste ingeniería, te gradúas, conseguiste este trabajo en la fábrica, las cosas están avanzando, pero hay algo que nos está buscando y es decir, bueno, yo quiero hacer y generar un poco más de impacto para la humanidad, para lo que siento, para lo que quiero. Y aquí podría decir uno, pues bueno, podrías haberte cambiado de trabajo o podrías haber hecho otra cosa. ¿Cómo empezás a explorar o cómo empiezan a hacer de que la ruta es el ir a sacar una maestría? ¿Cómo se da eso? Ok, yo siempre lo vi así. La opción, la primera opción, claro, era buscar un trabajo en una empresa con tal vez no el rol similar, pero por ejemplo buscar en Philips, por ejemplo, en los Estados Unidos, tocar bases en otras empresas fuera, que hicieran dispositivos biomédicos y yo trabajar en la parte de mantenimiento o la parte de producción de estos con los conocimientos ya de manufactura que yo adquirí durante esos 3 años que estuve, más de 3 años que estuve en PepsiCo. Sin embargo, yo lo que sí veía es que la mayoría de estas empresas valoraban mucho estas experiencias fuera porque también no están dentro de un sector como Guatemala, ¿no? Realmente están más Estados Unidos, Europa, estando en Reino Unido, Alemania. Entonces sí sentía que me hacía falta a mí, por lo menos, sentía que me hacía falta más conocimiento técnico para poder aplicar a una mejor posición que también, como yo digo, no es solo importante de la empresa que uno entra, sino de la forma que uno entra, ¿no? Y eso es sumamente importante. Ujú. O sea que vos ya tenías en la mira, quiero entrar a una empresa de tecnología en el primer mundo. Y para entrar empezaste a apuntarle, bueno, necesito equiparme de mejores herramientas, mejores credenciales para dar ese paso. ¿Hiciste el intento de aplicar o cómo te diste cuenta de que esa era la ruta para vos, el irte por los estudios? Pues, realmente más fue preguntar algunas conversaciones con gente que yo podía haber conocido en su momento, más o menos cuál era la hoja de ruta. Y también quería aquella escena de experimentar en el extranjero, ¿no? También quería eso de, bueno, ¿por qué no irme a otro país? El poder conocer otra cultura, otro idioma. Realmente fue pequeñas conversaciones y también quería una experiencia fuera del país. Era algo, como bien lo estabas diciendo en su momento, uno podría ya empezar a acomodarse, pero no, por lo menos a mi gusto, cuando me empieza a acomodar es cuando es momento de cambiar o es momento de hacer algo diferente, ¿no? Para mi Ujú. parecer. Ujú. O sea que varias inquietudes se fueron alineando al mismo tiempo. El hecho de querer ir a experimentar algo fuera, el hecho de querer cambiar de giro en lo que estabas haciendo en tu profesión, el querer prepararte para otra carrera o para un nuevo tipo de experiencia profesional. Fantástico. Y mencionaste algo ahí, bueno, escuchaba de varias conversaciones, conversaba con diferentes personas. ¿Qué tipo de personas conversabas que te daban esa retroalimentación o esa guía o esa perspectiva de lo que podrías hacer? Ok. Esencialmente con las mismas personas que uno se va empezando a graduar, ese es como el primer círculo, porque uno va conociendo primero dónde están trabajando, qué están haciendo, etcétera. Yo también lo vi con mucho, por lo menos llegaban a la planta muchísimos técnicos de especialistas en esta máquina en específico, algo,
Y pues ellos justamente tuvieron que tener una formación afuera, inclusive muchas de las máquinas que utilizamos especialmente eran algunas de Japón, entonces habían un técnico en específico cuando nos teníamos un problema. Ese técnico tuvo que hacer una formación afuera, entonces también uno va viendo que hay que prepararse para ser un de los mejores profesionales, ¿no? Ujú. Entonces tenías ese exposure o esa experiencia, estabas viendo ahí, bueno, cómo funcionaban las cosas y nace esa inquietud, bueno, yo quiero hacer algo para irme afuera, ¿no? Pero no es solamente decir yo quiero, ¿no? Hay que tomar cierta acción, hay que prepararse, hay que hacer ciertas cosas. Y cuando tenés dos teléfonos en la mano, me imagino, y no estamos muy amigos de la lectura, me imagino que las cosas no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a pasar de ser una idea a realmente empezar a tomar acción? Bueno, quiero encontrar estas opciones, quiero hacer esto. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer paso para empezar a explorar tus diferentes opciones? Ok, mi primer paso fue tipo, yo conocía a algunas gentes y les pregunté, mira, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lograste? Mi amigo que está en el Reino Unido, mi amigo que está en Italia y otras amistades que yo tenía en Alemania. Y fue preguntar eso y ahí fue donde uno de mis amigos me recomendó a una persona que le había ayudado para buscar estas opciones de ruta para poder encontrar la maestría que más se adecuara basados en lo que yo quería y estudiar y también lo que yo quería vivir, ¿no? Porque no solo es tu carrera, sino también al final del día yo estoy aquí 365 días, entonces también tiene uno que poder adaptarse a la cultura, al país, también tiene que gustarle, ¿no? No es solo trabajo todo, sino es un equilibrio en la vida, ¿no? Ujú. O sea que ahí te enteras, gracias a todos, cuando me dices estos amigos, son tus compañeros de promoción que se fueron a diferentes lugares en el mundo y te empezaron a dar retroalimentación de cómo les iba en la vida. Así que tomaste una postura bastante, ¿cómo podríamos decirle? Sabia, ¿no? Veamos cómo les va a los demás, qué tal están, y luego me entrego para ver si me animo o no me animo. Y mientras tanto yo hago dinero en lo que ellos están explorando y experimentando, ¿no? Sí, sí, también yo tal vez yo hubiera querido haber hecho la maestría inmediatamente al salir, pero como lo hemos platicado, ¿no? También la parte económica, pues yo no me podía dar ese lujo, diría alguien, ¿no? También necesitaba yo hacer un colchón o tener toda esta barrera para tenerlo. Y qué mejor manera de que con las personas que uno convivió, que tuvieron un ambiente similar al que yo tuve, para que ellos me dieran las experiencias, que creo que es parte de lo que yo estoy dando mi experiencia ahora, y alguien seguramente va a estar en la misma posición de aquí a un par de años. Fantástico. ¿Y cuál fue el común denominador de todos estos compañeros que estaban fuera? ¿Les estaba gustando su experiencia? ¿La recomendaban? ¿Que estaban contentos? ¿Qué te decían? De lo que, algo en común, pues yo sí vi, por lo menos con los que yo me relacioné, que tuvieron mejores experiencias entre los que se lograron mejor adaptar al país, ¿sí? No sé cómo explicar. Yo sí tuve compañeros que fueron y volvieron porque, mira, no me gustó en el país, no, era como un comentario muy que no se lograron adaptar a la comunidad. Entonces, un poco eso influenció mi decisión. Aquí yo, perfecto, sí, quiero esta maestría, quiero esta parte tecnológica, pero también me va a importar mucho el país, la cultura, el tipo de gente que uno va, porque es una realidad completamente diferente, ¿no? Correcto, o sea, no buscar solamente un país por irte, ¿no? Sino el tener ese match, el tener esa compatibilidad de la comunidad, la sociedad, de culturas y cuestiones y que seas, porque por ejemplo, como dijiste, pudieras haberte ido a Taiwán, podrías haberte ido a Rusia, podrías irte a Japón, pero quizás esos no eran los lugares más compatibles con la cultura y con los ideales y era un factor importante en tu decisión. Entonces, ¿cómo empiezan a surgir las opciones? ¿Qué países encontraste? Mencionaste que hubo alguien que te recomendó una persona que te ayudó a guiarte. ¿Cómo fue esa guía y cómo fue ese proceso? Si nos contás un poquito ahí. Ok, sí, justamente fue Marja. Ella, pues, realmente es como una entrevista similar inicialmente, o por eso así, donde justamente te pregunta qué más o menos quieres estudiar, cuáles son tus gustos, si ya tenías alguna posible lista de países o de universidades, de maestrías mismo, también como tal, cuál es el presupuesto que uno puede llegar a tener o si uno va a aplicar a ciertas becas y todo, yo creo que uno lo tiene que tener súper claro. Yo inicialmente, es como decía, quería ir más a el MIT, Harvard, algo por ahí parecido, ¿no? Pero económicamente era imposible, ¿no? Por lo menos en mi momento. Y justamente fue ese proceso de ir haciendo las preguntas correctas para ir, ok, creo que tu camino va a ser más por esta vía. Y luego fue justamente tener varias sesiones donde después filtrábamos los países, las maestrías, las facultades, y justamente me iba guiando en el proceso, ok, mira, para esta facultad tenés hasta tal fecha y esto es lo que tenés que hacer. Esta es tu carta, tenés que enviar esto, tenés que oficializar estos documentos
todos los trámites que uno tiene que hacer en Guatemala para poder validar, que postear el título, que hacer todo eso, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces justamente ella también me guió en esos pasos, porque yo no tenía el tiempo suficiente para poder dedicarme 2, 3 horas de mi día a poder leer, a poder filtrar, a poder hacer esa búsqueda que uno puede hacer desde su computadora, pero que demora tiempo, ¿no? Correcto, o sea que con todas esas, con la poca, ¿cómo decirlo? Teniendo dos teléfonos a la mano y estas cuestiones, no era fácil el dedicarle todo ese tiempo y el tener la ayuda de esta persona, que fue básicamente, según te entendemos, tanto estratégica para definir cuál era el mejor lugar y la mejor manera de hacerlo, y también bastante práctica con todos los temas logísticos de lo que se necesitaba hacer para hacer las aplicaciones, ¿no? Principalmente creo que es la parte táctica, logística, ¿no? Creo que la otra parte, uno en el camino se va dando cuenta, creo que no. Y también ella también tuvo la misma experiencia, también va dando algunas recomendaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía a España considerado un país para ir y ella me dijo, ¿sabes qué? Es un país que es el mismo idioma, tomar en consideración, por lo menos aplicado a una universidad y el resto también creo que yo daría el mismo consejo a alguien si está buscando por Europa, por lo menos aplicar a una universidad de España, también porque va a facilitar todo el tema de integración, etcétera, ¿no? Creo que también parte de la experiencia podría recomendar algo similar, ¿no? Ujú. ¿Y se puede decir entonces que descartaste Norteamérica principalmente por el tema financiero? Sí, y también porque por mi experiencia de trabajo que yo tuve, que era, si bien es una empresa en Guatemala, tiene un ritmo muy de trabajo americano, diría alguien, ¿no? Entonces, también yo estaba buscando esa parte, equilibrio, calidad de vida, relación, trabajo. Estaba buscando más un equilibrio y creería que el tema aquí en Europa, pues está mucho más balanceado en ese sentido, ¿no? Entonces ya tenías claro ese elemento, la importancia de ese equilibrio, de ese balance, de esa vida. Entonces, bueno, vamos a experimentar otras cosas. ¿Cuáles eran tus opciones? O sea, obviamente ahorita nos contaste que estás en Portugal, aplicaste a España por este otro consejo que te dieron. ¿Qué otras opciones tenías o cómo encontraste y decidiste los diferentes países o programas? Ok, pues las universidades en las que apliqué y los países que yo había tomado en cuenta, pues uno de ellos fue Noruega, la Universidad Técnica de Trondheim. Lo único es que era hasta el norte, 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 ¿no? Es bastante frío, bastante diferente. También una de las que apliqué en España fue en Barcelona, justamente. Era un máster que realmente era más como toda la parte de neurología asociada a la medicina, pero era técnico, era más solo la parte de cerebro, justamente aquí en Portugal y también en Alemania, ¿no? Creo que fueron los 4 países a los que yo apliqué: Alemania, España, Portugal y Noruega, justamente. Ajá, ¿y cómo se hace la decisión o las universidades decidieron por vos? Creo que una gran pregunta, ¿no? Yo lo tenía así. Yo primero hice una lista de cuál era mi opción uno a cuál era mi opción 6 7 porque apliqué creo que a 6 o 7, no tengo ahora el número exacto, ¿no? Y justamente fui aceptado en todas, menos mi opción número uno o 2, ¿no? Que yo tenía ahí, mi opción 2 era la Universidad de Múnich, ¿no? Y pues, como ya lo comenté, el Múnich terminó de hacer la decisión por mí, ¿no? Porque justamente creo que tenía Porto en 2 o en uno, no me recuerdo está bien, pero tenía esas 2 opciones y esas eran las que más estaba a valorar. Y yo digo que ellos terminaron de decidir por mí y también un tema que era para mí importante porque yo no iba con algún soporte de alguna beca o algo, el tema económico, ¿no? En Portugal, a comparación de otros países de Europa, pues el costo de vida es un poco más bajo que otras ciudades, ¿no? Ujú. O sea que varios elementos a considerar ahí, pero los alemanes te hicieron la decisión más fácil, aunque no podemos decir la más fácil porque esa era la opción número uno que queríamos, pero no se da, ¿no? Y eso es bastante interesante porque hay diferentes estrategias. Hay quienes deciden, bueno, yo me voy a enfocar en una o dos universidades, les voy a dar todo, y si no me aceptan, pues intento el siguiente año y el siguiente año porque este es el programa, esta es la universidad que quiero. En tu caso entendemos de que tenías una estrategia un poco diferente, aplicaste más opciones porque estabas más abierto, no estabas fijado con solamente una o dos. Pero si por algún dado caso no se hubiera dado ninguna de las opciones, ¿hubieras reaplicado el siguiente año o cómo estaba tu mentalidad en ese momento con respecto a la búsqueda de opciones para salir del país? Creería que yo necesitaba en ese momento, y yo necesitaba hacer un cambio de decisión, ¿no? Ujú. Si no, yo creería que aplicar tal vez otra vez a salir a Europa, no lo sé, no. Yo creería que sí lo hubiera hecho,
porque sí, siempre tenía esa espinita, ¿no? Y con respecto a esa estrategia de poder enfocarse en una en otras, creo que va a depender de lo que cada quien esté en su momento, ¿no? Si alguien ya tiene algo muy enfocado, un objetivo, alguna maestría, inclusive ya tuvo algún contacto con un profesor o con ese proyecto y que está destinado en esa universidad, pues yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo muy grande. Ahora, si ya está alguien un poco perdido como yo, porque también fue una decisión que si bien yo la tenía pensada, no fue que yo la preparé con 6, 8 meses, sino como estaba diciendo, con un teléfono en mano y terminé tomando la decisión en ¿qué? 40, los últimos 40 días, entre más o menos por esta época, mayo, junio, que me terminé decidiendo y pues, y justamente había hecho las aplicaciones, pero todavía no tenía eso en mente que iba a tomar la decisión, ¿no? Y cuando hablas de aplicaciones, ¿cómo se hacen las aplicaciones? Porque hay quienes nos han dicho, bueno, hay que tener cierta congruencia en lo que se ha hecho, en lo que se quiere hacer, y en tu caso realmente utilizaste esta plataforma de la maestría para darle un giro a tu carrera profesional, ¿no? Más allá de seguir con lo que ya venías trabajando, porque podría decir, bueno, estudio ingeniería electrónica, se dedica a la parte de mantenimiento, esto es operaciones en fábrica, en planta y cuestiones, y ahorita estamos en otra área, entrando y transitando otra área totalmente diferente en el ámbito profesional. Entonces, ¿cómo haces esas aplicaciones? ¿Cómo haces esos ensayos para decir lo que querés hacer, lo que has hecho? ¿Cómo vendes tu perfil? Yo creo que eso es algo que como tal tenemos que siempre ir mejorando, especialmente los ingenieros, ¿no? No sabemos cómo vendernos nosotros mismos, ¿no? Y es algo que he ido mejorando, ¿no? Em, fue en el hecho que muchas de las maestrías piden tipo 2 años de experiencia en lo del sector, especialmente las que son especializadas, algunas otras no. Em, Eso de cómo preparar, creo que no hay una respuesta como tal, pero durante el proceso realmente sí, lo más conveniente es hacerlo con tiempo. Yo creo que prepararse y hacerlo con tiempo creo que son dos de las mejores estrategias para que sea eso. Y ver los diferentes timings y etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de las universidades nórdicas son mucho más, se realizan mucho más con mayor antecedencia que otras universidades, ¿no? También la parte de Alemania hay que hacerlas más con mayor tiempo y pues en mi experiencia con España y Portugal, pues los tiempos tiene uno más flexibilidad con los tiempos, ¿no? En estos dos. Y usted haces entonces estas aplicaciones, haces tus ensayos, haces tus cuestiones y empiezan a venir las respuestas, unas positivas y otras negativas. Y por lo que nos has contado, pues bueno, más o menos ahí la compatibilidad con países y cuestiones, pero mencionaste algo importante y es el financiamiento, es el dinero, porque muchos, especialmente cuando venimos de una realidad como Guatemala, no es que tengamos un costal de dinero ahí disponible a nuestra disposición y digan, bueno, ¿a dónde te quieres ir? Y en el caso que ya contaste vos, especialmente, o sea, incluso tuviste que trabajar para pagar lo que habías estudiado en el pasado. Entonces, ¿cómo manejaste el tema financiero? Con respecto a una ida al extranjero, que no es barato, ¿no? Pero es importante que uno tenga trazadas las metas, ¿no? Por lo menos yo, como lo habíamos comentado inicialmente, pues yo también vivía en la casa de mis papás, ¿no? Mis gastos también, cuando empecé a trabajar, ¿no? Eh, yo pagaba algo simbólico de renta, le decía a mis papás, ah, 800 quetzales de mi renta, ¿no? Algo muy simbólico a lo que la realidad, pero siempre fui muy ordenado con mis finanzas. Siempre fui muy ordenado, siempre reservaba casi el 80% de mi salario literalmente en ahorrar. No tenía algo en mente que esto iba a ser por ejemplo, esto va a ser para mi casa, esto va a ser para un carro o esto va a ser para mi maestría. No tenía un objetivo así específico en mente, pero siempre fue tipo, eh, siempre tener ahorrado y es sumamente importante porque la vida, como yo le llamo, las facturas y todo sigue viniendo, ¿no? No paran, ¿no? Es otro mes, es otro mes, es otro mes, es complicado, pero yo creo que si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer y con un esfuerzo se puede lograr, ¿no? ¿Y por qué no aplicaste a una beca? ¿Nunca la consideraste o no quisiste o cómo fue tu pensamiento en ese momento? Ok, yo, dos pensamientos. Muchas de las becas que ofrecen, parte del objetivo es mejorar la calidad de vida en Guatemala, ¿sí? Entonces, muchas de las becas que se ofrecen es perfecto. Tú estás el tiempo de la maestría, 1 o 2 años, puede variar, y con la condición de por lo menos hacer el mismo tiempo en Guatemala, el regresar, hacer esto. Y era lo que yo decía. Yo no veo mal, con malos ojos, pues volver a Guatemala. ¿Por qué no ser de los pioneros en esta rama y poder mejorar a la calidad de vida de mi país que tanto me ha dado? ¿Sí? Pero yo lo que quería era tener la libertad, por así decirlo, si alguna oportunidad se me presentaba, en poder tomarla sin alguna restricción. Yo sí, efectivamente, busqué alguna ayuda financiera. Ya
una vez ya aceptado dentro de las universidades, porque uno puede, ya cuando es aceptado, uno puede hacer una petición que se le dice, ya sea de beca o por méritos, etcétera. Ya es un proceso que se hace específico con las universidades. También, aparte, son las becas que pueden dar los gobiernos y eso. Pero en mi caso fue, al ser aceptado, yo apliqué directamente con las facultades para ver si me podían hacer alguna especie de descuento, etcétera. Quiera que no, uno vende la carta de un país tercermundista, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la verdad, ¿no? Ajá, o sea que vos ya llegas con la ideación. Yo no quiero compromisos, quiero mi libertad y quiero poder decidir. Y en base a eso, pues decía también la decisión un poco más fácil de optar hacia el lado del continente europeo, porque el costo de la educación es sustancialmente diferente, sustancialmente menor a lo que podría costar una universidad en Estados Unidos. Pero educarnos un poquitito ahí sobre para darnos lo que cualquiera podría decir en Guatemala, pero bueno, trabajar 2 años de trainee en Guatemala eso da suficiente para poder vivir en el primer mundo todo pagado. Entonces, contanos aquí cómo funciona. Bueno, ¿son universidades públicas, son universidades privadas? ¿Cómo son los costos, más o menos, para tener una idea, ¿no? La mayoría, digamos, dentro de Europa son universidades públicas, ¿sí? Que tienen algún costo asociado, sí. Inclusive algunas pueden tener algún costo para nacionales y pueden tener un costo para extranjeros, por ejemplo, ¿sí? También dependiendo del país eso puede ir variando, ¿no? Pero para no entrar así en cifras específicas, por lo menos la matrícula al día de hoy, la matrícula que yo estoy pagando aquí en Portugal versus la matrícula que pagaron mis papás en la del Valle, es más barata lo que yo estoy pagando ahora de lo que es la VG actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El costo de vida pues, hay lujos que uno ya no puede tener, ¿no? En Guatemala tenía mi casa, jardín, tenía otras cosas. Aquí pues tengo que compartir cuarto, no comparto cuarto, sino comparto una casa con más personas, otras culturas. Hay unos lujos que uno está acostumbrado que va a tener, no sé si decir el sacrificio, sino es aprender nuevas experiencias, dejémoslo así, nuevas experiencias, ¿no? Aprender nuevas experiencias y el mayor lujo es de que haya alguien en la casa preparándote la comida y esté todo servido cuando llegues Total. a la casa, ¿no? O sea, ese lujo no tiene precio, ¿no? No, total, ¿no? Yo, pues, no lo digo con orgullo, ¿no? Pero realmente yo en mi casa no sabía hacer nada, ¿no? Yo vine aquí y yo le llamo que por eso me encantó la experiencia, porque no solo he crecido mucho académico, profesionalmente, sino personalmente. Desde levantarme, lo primero que hago es mi cama, después tengo que velar que todo en la refri esté limpio, perfecto. Yo le llamo los sábados, a veces son sábados de limpieza, ¿no? Mediodía por lo menos a pasar eso. Y uno también crece como persona, ¿no? Consigue apreciar más muchas de las cosas que uno actualmente tiene y no consigue apreciar que viviendo en la casa de sus papás, ¿no? Realmente a veces uno no se da cuenta del esfuerzo maratónico que hacen dentro de casa, ¿no? Definitivamente, y esas son experiencias que nos abren los ojos y también enriquecen el camino de vida, ¿no? Pero regresando entonces a ese tema, y eso es una reflexión importante, las universidades en Europa, la mayoría son públicas, pero el que sean públicas no las hacen malas, sino por el contrario, a veces incluso son incluso de las mejores del mundo, o de las mejores de los De, países, de las mejores en su región, o sea, es otro modelo educativo, ¿no? Es completamente diferente. Yo lo compartía capaz que aquí en Europa hay mucha competición por los puestos de universidades públicas. Realmente es una competición como tal porque los mejores especialmente son la parte pública, especialmente todas estas carreras más técnicas, ingeniería, inclusive lo que son medicina, por ejemplo, son de las que más rápido se llenan los cupos y todo porque son supuestamente las mejores personas las que pueden elegir estas carreras. Inclusive aquí en Portugal, ¿cómo es que funciona? Por ejemplo, y ahora que ya más o menos tengo una idea cómo es que funciona, pues solo los promedios que tenían a partir de cierta nota pueden aplicar a carreras como medicina, ingeniería, después otros promedios para abajo no pueden tener acceso a esto, por eso es que es una competición y efectivamente en todas estas áreas técnicas en Europa la mayoría de universidades son públicas, ¿no? Y que son las mejores, sí. Interesante, interesante. Y bueno, así que con eso podemos concluir de que si uno no tiene los recursos, ese no realmente no es un impedimento, porque la educación es sumamente barata. Lo que es un poco caro es la vivienda, es el vivir. Pero siendo creativo y adaptándonos a esas otras realidades en lo que estamos con esta experiencia enriquecedora, pues se puede hacer. O sea que una beca no es, ese es otro mito, ¿no? Necesito una beca realmente para poder estudiar en el primer mundo. Y prácticamente nos estás dando la respuesta de que es no.
Y No, lo que vos correcto. podías llamarlo un lujo, ahora vos sos el que te estás dando el lujo prácticamente de poder tomar las decisiones, de no depender de nadie, de tener la libertad, haber trabajado un par de años en Guatemala, pagas tus deudas, ahorras, haces tu colchón y prácticamente te vas directamente al primer mundo a aplicar ayudas a cuestiones de lo que pueda salir con la universidad, pero no deberle nada a nadie, ¿no? Inclusive, por ejemplo, una de las opciones que a mí actualmente se me presentó es de cuando yo iba a escoger mi tesis, que era el proyecto de trabajo que iba a desarrollar durante año y medio, pues yo toqué las puertas con los profesores, con las áreas de investigación y vi cuál de esas me podía proporcionar también algún salario, ¿no? Era tocar puertas, por supuesto, no va a cubrir todo, pero como bien decís, no, creo que es un mito también, pero tampoco hay que buscar esa oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que generarlas. Yo creo que nada llega de la mano, ¿no? Creo que hay que hacer el esfuerzo y es mandar un mail. Un mail puede ser suficiente, una reunión puede ser ese diferencial suficiente. Creo que eh, es así, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia, lo que cambia la vida. O sea, que en pocas palabras te están pagando incluso por hacer tu tesis, ¿no? Que eso es algo impensable para muchos de nosotros en Guatemala, ¿no? Pensar que, bueno, incluso encima de que me estén pagando por hacer mi tesis, ¿no? Realmente, literalmente me estaban pagando por hacer mi tesis, algo que en Guatemala, como yo le digo, no solo estoy ganando un título que me acredita y aún así uno puede llegar a generar algo de dinero, ¿no? Por supuesto, no es un salario el mejor, ¿no? Pero por lo menos cualquier cosa que sume positivo ayuda, ¿no? Pero sí es algo que no, uno no está acostumbrado, ¿no? Definitivamente. ¿Y cómo fueron las expectativas? O sea, claro, tenés esa ideación, ir al primer mundo, logras aplicarte, logras ir, empezás tu maestría, estudias y todo, pero ¿cómo fueron las expectativas con respecto, por ejemplo, a los estudios? Porque era una carrera diferente, te fue totalmente difícil o por ser algo que te gustaba, te fue fácil. ¿Cómo fue la experiencia al entrar en ese nuevo mundo en Ok, Portugal? pues yo no voy a mentir, el primer semestre me costó un poco agarrar el ritmo, ¿no? Yo venía ya de completamente un chip de trabajo a volver a estudiar, tener que prepararme para la clase, el poder leer. De hecho, uno de los grandes retos que yo tuve fue que una de las clases, la profesora sí hablaba inglés, pero daba la clase en portugués, justamente. Entonces, que era una parte de matemática. Entonces no fue tan complicado de inicio, pero también fue uno de los retos que yo tuve que adaptarme, ¿no? Y eso sí, lo hablo muy abiertamente, el nivel que tenemos, por lo menos los egresados de la del Valle, en cuestión científica, tecnológica, por lo menos a mí me ha servido muchísimo y aquí no tuve ningún problema en ese sentido, ¿no? Aunque sí fue un proceso de adaptación que creo que todo el mundo pasa, pero a partir del primer semestre, pues creo que empezó todo a correr muchísimo mejor, ¿no? O sea que no hay nada, no hay que envidiarle nada a nadie con respecto a la formación académica. Fantástico. Eso es algo muy, muy bueno y muy positivo de decir. Primero, contanos aquí con esta pregunta. ¿La maestría formalmente es en portugués o es en inglés? Es en inglés, es en inglés. Oficialmente, ¿cómo es que se genera? Si hay personas que no consiguen hablar portugués, cambian a que pues dan un full la clase en inglés, pero sí hay mucho que algunos contenidos, algunas otras cosas se dan en portugués. La maestría oficialmente está como inglés, pero para mí sí es importante si uno va a estar aquí los 2 años con el tipo de maestrías aquí en Portugal sí hay que aprender, ¿no? Por lo menos a un nivel intermedio. Y es complicado, pues como todo idioma nuevo, sí es complicado, hay que hacer el esfuerzo, pero también es parecido al español, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos ese primer choque de tal vez no entender nada, no lo tiene uno, pero de no entender nada, a hablarlo, sí es una diferencia sustancial, ¿no? Hay un brinco. Y me imagino vos nos educarás que también hay la cuestión de por ser un idioma relativamente cercano al español, por estar tan cerca de España, creo que es más fácil te entienden a vos cuando hablas español que vos les entendés a ellos cuando hablan portugués, ¿no? Correcto, eso es yo les llamo que yo al día de hoy yo hablo portuñol completamente, entonces cuando hay cosas que no sé la palabra o algo así, yo le digo, lo digo en español o lo digo en inglés y pues nos vamos comunicando, ¿no? ¿Ves? Hay palabras que se parecen mucho, cambia el tema, pero yo creo que es algo que también parte de la experiencia que yo quería en el extranjero era poder aprender un tercer idioma, ¿no? Si bien inglés, español, quería también algo diferente, ¿no? Algo que agregar en el currículum, pues decir, pues, también otro idioma, ¿no?
Claro que para no. seguir enriqueciendo esa experiencia de vida, ¿no? Fantástico. Entonces, ahí estando ya en Portugal, tranquilo, y al final prácticamente de esta fase de tu maestría, ¿cómo se ven las oportunidades? ¿Cómo estás viendo la situación de, bueno, cuál será el siguiente paso? Se está visualizando la oportunidad de tener un trabajo? ¿Estás visualizando un poco más transicionar y seguir en la investigación académica? ¿O podés decir, bueno, ya tuve suficiente, yo extraño mis tortillas, quiero regresar a Guatemala? ¿Cómo están las cosas para vos? Ok, bueno, como tal, y es algo que yo sí esperaba de lo de la maestría, cuando yo vine aquí, pues si bien está dentro de Europa, primer mundo, algo muy específico de investigación y desarrollo de biomédica, más que Guatemala, pero no es Estados Unidos, no es Alemania, no es aquella donde están todos estos centros de investigación y todo. Y también em, hay oportunidades, sí las hay. Ya he empezado a tocar puertas, uno empieza a hacer el network y quiera que no, sí veo más el camino por aquí en Europa. Yo sí lo veo más por aquí. Puede ser que no se concretice aquí en Portugal, sino tenga que yo salir de aquí para otro país para buscar eso en específico que yo estoy buscando, porque si aquí voy a inventar un número, 50 oportunidades, en Alemania hay 200, ¿sí? Hay cuatro veces más oportunidades en esto, también en Estados Unidos, eso es indudablemente, pero sí veo la luz al final del camino aquí, ¿no? Diría alguien, ¿no? Sí, lo veo más por acá, me veo estableciéndome, pero no tengo esa respuesta al día de hoy, ¿no? Afirmada no la voy a tener, ¿no? Y creería que nunca en la vida voy a tener algo, aquí me quedo, ¿no? Yo creo que siempre me va a dar esa espinita de, puede ser que vaya para otro lugar, ¿no? A probar algo diferente, ¿no? Y eso nos lleva al inicio, ¿no? Que cuando decíamos, bueno, ¿cómo se define ese trabajo ideal? ¿Cómo se define, en qué etapa se define ese camino? Si es tan anticipado como en la secundaria el número uno, o si es a media carrera el número dos, o si es avanzado el número tres. Y vos dijiste muy sabiamente, para mí es 3.2. O sea que se podría decir que ese ciclo sigue ese patrón, continúa, de que bueno, estás aprendiendo, estás enriqueciendo, estás haciendo tu investigación ahorita para tu maestría, para terminar el grado, y los siguientes pasos pues están por definirse. Correcto, yo creería que independientemente del camino, eh, voy a seguir teniendo que tomar decisiones que pueden afectar, que puede ser que vuelva a cambiar, pero sí, siempre lo importante es sentirse uno bien con uno mismo y buscar eso que más le gusta hacer a uno, esa pasión. Y si creo que uno elige con esas dos cosas en mente, creería yo que el camino va a estar cierto, ¿no? Fantástico. Y esas son palabras sumamente sabias y fabulosas porque es el ser genuino con lo que realmente pensás y sentís y alinear las cosas. Y quizás eso nos llega también y nos trae a ese otro mito, porque hay quienes dicen, bueno, para ser exitoso, para estar feliz, para estar realizado, para estar contento, tengo que tener un plan a los siguientes 10 años lo que voy a hacer, ¿no? Y tener esa claridad de cuáles son mis siguientes pasos y esas cuestiones. Y aquí nos estás demostrando que no se necesita tener un plan para los siguientes 10 años, no se necesita tener claridad en todos los sentidos para estar feliz, no, por el contrario, mientras uno sea genuino y tenga esa habilidad y esa maniobrabilidad para adaptarse, reinventarse, ver las opciones, ser ordenado, ser disciplinado y tener cuestiones, pues las oportunidades las vas generando conforme vas viviendo y enriqueciendo tu vida, que es otra manera de vivir, ¿no? Siempre hay que tener un seguro, ¿no? También, o sea, tampoco hay que ir, por lo menos yo no pienso andar también solo con aquella libertad y todo eso, pero creería yo que así es, ¿no? Es estar feliz con las decisiones que uno va tomando, estar feliz bien con uno mismo para ver eso. Yo creo que se ve reflejado en la manera que uno va el día a día. Cuando el día a día se vuelve ya algo que uno no está a sentir compasión, a hacer eso, es momento de hacer una revisión, ¿no? ¿Qué está haciendo uno, ¿no? Para mí eso, así lo veo yo. Fantástico. Aquí les hacemos una última invitación si alguien tiene alguna pregunta más, porque aquí ya vamos a empezar a cerrar las buenas conversaciones. El tiempo vuela, como suele suceder. Entonces, para ir terminando, Luis, si podemos decirlo, Europa se ve prometedor en este momento. Si bien es cierto que Portugal no tiene todas las oportunidades que puedan tener otros lugares, ¿estás considerando el eventualmente mudarte a otro lugar de Europa o vas a seguir explorando Portugal conforme vayamos terminando los procesos para graduarte? ¿Cuándo es que te gradúas? ¿Cuándo terminas el programa? Yo termino el programa justamente a finales de junio, ¿sí? De Ujú. hecho, me queda un poco más de bueno, un poco más de un mes. Tengo que entregar tengo fecha límite 25, 26 de junio, por ahí, ¿no? No lo tengo ahí exacto, pero sí, termino el programa ahora y dentro de, por lo menos, del proyecto que estoy trabajando, estamos por lo menos aquí hasta el mes de septiembre, octubre, más o menos, sí, por lo menos.
pero yo creo que va a seguir buscando puertas por acá y si no, creo que también tengo la disponibilidad de poder, si tengo que cambiar de otro país, el tener esa habilidad de poder readaptarme otra vez, de volver a iniciar desde cero, que es interesante, ¿no? Al final del día ya lo viví, me gustó y ¿por qué no hacerlo otra vez? O ¿por qué no establecerme aquí? No veo el camino hacia una vía, ¿no? Pero por ahí vamos viendo qué oportunidades se nos van presentando. Todas las opciones están abiertas, ¿no? Fantástico. Con eso, pues bueno, empecemos a cerrar la buena conversación del día de hoy. Aquí tengo una pequeña reflexión y quiero oír tus comentarios, Luis, a ver si estás de acuerdo o no. Déjame aquí compartir mi pantalla. Es una reflexión que hemos estado compartiendo ya en varias charlas, pero que es importante el, el reestudiarla de nuevo y es, bueno, ¿existe una fórmula realmente para alcanzar tus objetivos o no? ¿Cuál es esa fórmula? En mi opinión y en mi experiencia, pues bueno, tiene tres pasos especiales y fundamentales, ¿no? El primero es tener claridad sobre qué es lo que querés lograr, qué es eso que es importante y qué es eso que quiero, ¿no? Y cuando tenés ya, bueno, cierta claridad, esto es lo que quiero, yo ya no quiero estar en Guatemala, yo ya no quiero estar en estas fábricas recibiendo llamadas a medianoche y haciendo esto y lo otro, yo quiero una experiencia más enriquecedora, pues bueno, el pasar al segundo paso y es definir, bueno, ¿por qué es esto importante para mí? Porque no es solamente decir yo lo quiero, sino va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas cuestiones y en la medida en que alineemos las razones por qué es que queremos esto, pues va a ser fácil el superarlos y el avanzar hacia, hacia alcanzarlo, pero eso no es suficiente, ¿no? Y ahí es donde viene la tercera fase que es, bueno, tomar esa acción, tomar esos pasos necesarios para realizarlo. Pero cualquiera podría decirme, bueno, fantástico, fabuloso, yo tengo estos tres pasos, pero aquí puedo estar en un loop interminable, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error y nunca lograr lo que realmente quiero, ¿no? Y por eso viene esto de que para acelerar esos resultados, para poder alcanzarlo esto de una manera más eficiente, al menos en mi experiencia, es modelar y aprender de alguien que ya logró lo que vos querés, ¿no? Y en este caso nos has comentado, pues bueno, cuando estabas en esa situación, preguntaste a tus compañeros, a tus allegados, cómo la experiencia y empezaste a aprender diferentes patrones de diferentes personas, pero contame cuál es tu apreciación. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O tenés algún otro elemento para agregar ahí para esta reflexión Sí. importante? Yo te diría que el 3 tomar acción, yo lo pondría en negrilla y aumentaría todavía más. Creo que es el fundamental, creo que es lo que hace la diferencia. Y agregaría uno más también, a veces es el timing. Yo creería que hay cosas, para cómo alcanzar tus objetivos. Puede ser que yo sea la mejor persona para esta posición, pero si en este momento esa posición ya está ocupada por otra persona, pues las posibilidades que yo vaya a tener esa posición se reducen a que si esa persona hace 2 semanas renunció, justamente está la posición, mi perfil es el ideal, las probabilidades que yo tenga esa posición van a aumentar considerablemente. Entonces, sí, efectivamente, tomar acción es lo principal y es lo que hace la diferencia, porque de qué sirve solo hablarlo, sino hay que hacerlo. Ese timing creo que es muy importante en la vida en general. Hay timing para todo, creería yo. Hay timing para todo y tomar acción, palabras que nos llevaremos a la memoria que hay que recordar.